el árbol se conoce por su fruto. Y ahí es donde vamos a entrar en esta noche a pruebas contundentes y voy a entrar en ellos. Aquí estamos viendo esta gráfica del movimiento que, como dije en la parte 1, parte 2, hago toda la declaración, el origen, su fundación y todo, y vamos a hacer algunos retoques en esta noche, pero más que todo nos vamos a centralizar directamente en los encuentros. Quiero aclarar para aquellas iglesias que están practicando los grupos familiares, o si le quieren llamar grupos de células, que nosotros no estamos en contra, absolutamente en ningún momento en contra de los grupos familiares, ni de los grupos de células, porque eso siempre han existido a lo largo de muchos años y ha funcionado y nunca pusieron en peligro los principios doctrinales de la Biblia. No estamos en contra de los grupos celulares ni de los grupos familiares, como usted le llame. Lo que estamos en contra es de las prácticas de ciertas doctrinas que han entrado encubiertamente, haciéndose pasar como que vienen reveladas directamente del Señor. Y aquí es donde entramos, que digo que nosotros dos hoy damos serias declaraciones, pruebas y contundencia. El G12, como estamos viendo en estas gráficas que estamos viendo, la palabra G quiere decir gobierno. 12 es un número también que se menciona mucho en la Biblia, y el significado de 12, no solamente dentro de la Biblia, sino dentro del sistema político, significa universal. Así es que la palabra G12 quiere decir gobierno universal, es decir, viene del mismo sistema del orden mundial. Ahora, esto trae, por supuesto, y lo aclaramos en los primeros estudios, trae, por supuesto, la gran declaración. Entonces, ¿por qué Jesús nombró sus 12? Bueno, porque Jesús es el Rey del universo, y como Rey del universo, Él tenía derecho de nombrar sus 12. Pero viene la otra pregunta. Bueno, si Jesús nombró sus 12 y fue un modelo que Él instaló, entonces ¿por qué los apóstoles después no nombraron sus 12? Ningún apóstol, ni Mateo, ni Felipe, ni Tomás, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos nombró sus 12. ¿Y por qué no nombraron sus 12? Porque al nombrar sus 12, ellos serían el número 13. El número 13 quiere decir el líder de ese gobierno de universal o de orden mundial. Y por lo tanto, ellos estarían ocupando el lugar de Cristo. Y en la Biblia, al que trata de ocupar o usurpar el lugar de Cristo se le llama anticristo. Por lo tanto, ningún apóstol se quiso ocupar ese puesto o no quiso nombrarse anticristo. Por eso no encontramos ni una sola evidencia en el Nuevo Testamento de que alguno de los apóstoles nombró sus 12. Solo Jesús. Nada más. Pero lo interesante es que en el mundo secular y político sí existe el sistema de gobierno universal. Y ese sistema hoy en día lo hemos oído. Acabo de recién grabar en estos momentos. Acabo de recién grabar en la ciudad de Houston, Texas, el tema el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que presagia un gobierno de orden mundial para que una vez esté todo globalizado, como ya está casi en este momento, surja un líder que se pone al frente de ese gobierno de orden mundial. De hecho, Bruselas, Bélgica, tiene el sistema de gobierno de orden mundial, y de hecho la bandera de la Unión Europea tiene 12 estrellas que presagia ese sistema universal, como ustedes lo ven en la bandera de la Unión Europea. En la gráfica estamos viendo lo que es exactamente como, en una forma impresionante, el famoso G12 evangélico o modelo de los 12 que lo hace este señor de Guatemala, tiene una enorme coincidencia con un sistema piramidal, con la pirámide del nuevo orden mundial que estamos viendo aquí. Y ese sistema de nuevo orden mundial, que ya sabemos, prepara el camino para la bestia anticristo en estos momentos. Pues bien, iniciamos entonces más rápidamente con los encuentros. Y es muy importante porque gracias a Dios ustedes en el montón se han guardado de eso. Pero muchos de ustedes tienen seres queridos, familiares, en sus países de origen, que están en graves y en serios problemas con estas herejías detractoras directamente. Entremos rápidamente. A continuación, yo voy a entrar a hacer un relato, y rápidamente en algún momento me detengo, de hombres de Dios que están denunciando públicamente esta herejía. En las personas que no han asistido al llamado encuentro con Dios, o trampolín de iniciación en el llamado G12 o gobierno de los 12, el pacto de silencio
silencio impuesto sobre ellas les impide saber con anticipación a qué serán expuestas y sometidas durante los 3 días de un fin de semana. Tal pacto de silencio produce en ellas 3 efectos: ansiedad, porque tan pronto pase ese acontecimiento, necesario e imprescindible; miedo a lo que es desconocido, y expectativa. Este último efecto es el más importante, ya que prepara a las personas antes de entregarse a 3 días de retiro, que no sabe cómo serán ni cómo resucitarán. Es decir, que el encuentro comienza, es un retiro de 3 días, como lo decimos en los primeros 2 estudios. Es un retiro de 3 días, donde la persona asiste por 3 días consecutivos en una encerrona. Es decir, es encerrado, como vamos a ir detallando poco a poco. Antes de asistir al encuentro, esta persona tiene que haber sido ganada por alguien. ¿Quién es ese alguien? Alguien que ya fue al encuentro. Esa persona que viene del encuentro viene en una manera súper lavada del cerebro, y su misión es convencer a otra persona para ir al próximo encuentro. Ahora, el problema es que esa persona no solamente es su misión, sino que está obligada, porque en el encuentro hizo un pacto de promesa que el próximo encuentro tiene que llevar a otra persona, ya sea que esa persona lo pague por su propia cuenta, porque los encuentros no son gratis, hay que pagar. Por ejemplo, en Estados Unidos los precios varían. Muchos de esos encuentros en Estados Unidos cuestan hasta $300, y el más baratito $100 por persona. Ahora, un encuentro mínimo son 100 personas. Meten hasta 8 personas en un solo cuarto, y ellos pagan el precio de uno solo, así que ya ahí se están ganando 7 gratis directamente. Ahora, póngale precio usted, 100 personas a $200, redondee la ganancia que hay en un solo golpe, en un solo encuentro. Ahora, el mínimo es 100, pero tienen que ser, ojalá 200, 300 o 400 personas en los famosos retiros. Ahora, en México andan similar. En México son aproximadamente entre $100 a $150 las personas que asisten a los encuentros, y algo parecido en Centroamérica. Así es que cuando la persona que va al encuentro, por lo que vamos a ver adelante, la persona viene completamente dominada, o sea, con un lavado de cerebro tan fuerte y con una intimidación tan fuerte, que ella tiene que llevar a otra persona al encuentro. Así es que su misión va a ser en la empresa donde trabaja, en la escuela o en su comunidad, pero con especialidad en su iglesia donde ella va. ¿Y por qué digo iglesia? Porque los encuentros no trabajan con inconversos, sino con evangélicos recogidos de todas las iglesias. Aquí viene la primera grandísima sospecha. Si trabajaran solo con inconversos, no tendríamos cuestionamiento. Pero cuando se están metiendo con los miembros de todas las iglesias y lo hacen sin el consentimiento del pastor, entonces ahí ya huele a lo que Jesús dijo, que el ladrón no viene sino para robar y asaltar. Entonces, viene la hermana, supongamos que viene aquí de la iglesia, y viene, y como ella tiene que llevar a alguien más, empieza a trabajar con una persona, ya sea en el trabajo o en su misma iglesia. Y claro, ella va a hablar la experiencia que ella tuvo. Lo primero que ella va a decir es que nunca en su vida había recibido una experiencia de encuentro con Dios como lo tuvo en este encuentro. Que lamenta todo el tiempo que perdió en esta iglesia, porque hasta ahora se encontró con Dios. Y la clave fue el encuentro. Entonces, inmediatamente despierta curiosidad en la otra persona. Y ahí es donde sale lo que dice, ansiedad. Ansiedad de existir. Bueno, pero ¿qué te hicieron, Juanita? Pero Juanita, que es increíble. Pero Juanita, lo que me estás hablando. Y comienza y despierta. Pero entonces, ahí viene la siguiente parte. Entonces, le comienza, pero Juanita, ¿qué te hicieron para cambiar? No te lo puedo decir. Si quieres saber, tienes que ir al encuentro. Y entonces, ahí es cuando la persona entra en esa ansiedad por ir al encuentro, pero hay detalles. No le pueden decir en qué lugar será el encuentro,
es completamente, ¿cómo se dice?, anónimo, secreto. La persona va, ya se apuntó para el encuentro, pero no sabe absolutamente dónde va a ser el encuentro. 2, a la persona no se le va a permitir utilizar su propio transporte. Entonces ahí cuando la persona entra en sociedad, está desesperada por el cambio que vio en Juanita, pero al mismo tiempo está asustada, porque no tiene mucho conocimiento a qué lugar se va a ir a meter. Y todo lo que huele a algo extraño debería de darle miedo a los evangélicos, pero como muchos evangélicos, antes de ser evangélicos, fueron católicos, siempre les gusta la superstición. Y entonces ahí es cuando se arriesgan. No tienen mucho conocimiento a dónde van a ir, pero como vieron a Juanita, que era viejonaza evangélica de muchos años y ahora viene hablando que hasta ahora se encontró con Dios, entonces ellos quieren ir a curiosear. Y como dice el dicho popular de nosotros los latinoamericanos, la curiosidad mató al gato. Sigamos leyendo en este que está diciendo este pastor importantísimo. Esto. Aquí estamos viendo lo que es eso cuando todos van en un solo transporte y son llevados al famoso retiro de 3 días, el encuentro, conocido como el movimiento del G12, modelo de Jesús, y que ahora ha tomado multiplicidad de nombres. Muchos concilios que lo han metido abiertamente o encubiertamente en sus concilios, le quitaron el G12, lo pusieron modelo de Jesús y le pusieron su propia versión, pero como dicen en Nicaragua, es la misma mona con otro rabo. Es decir, le cambiaron el nombre. En Costa Rica le pusieron Peniel y así muchos otros nombres más. Pero en la práctica son las mismas en mayor o en menor grado, pero llevan paganismo ahí. Entonces hay una mezcla de lo santo con lo profano. Y entonces a la gente la llevan con una motivación, porque se trabaja de una manera profunda, pero profunda, en la motivación del alma. Y recuerde una cosa, no hay nada que le guste más al ser humano que le motive en su alma, que le hinche en su ego. El ser humano le fascina que le digan, tú lo puedes, tú eres. Ese es el budismo, esa es la nueva era, esa es la metafísica, tú lo eres, tú eres esa persona. Lo toco de profundo este tema, en ese tema nunca los conocí. Ahí toco profundo la metafísica, lo profundo en esto. Entonces esa gente desde que vaya, en ese momento ya lo lleva, desde la misma Juanita, ya lo lleva bien motivado, llamando al alma. Y recuerde una cosa, Jeremías dijo que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Entonces ya van ahí con una motivación en el transporte que van al encuentro. Pero sigamos lo que sigue diciendo este pastor. Incluso dice, comenzamos a revisar la letra y música de nuestras canciones. Dice, noten ustedes que hasta la música que escuchan en los encuentros es del tipo melancólico depresivo. Es lo que está diciendo, que apunta hacia el interior de la persona, pero no apunta al Señor o a su obra en la cruz o a su excelencia. Es decir, una música que utilizan en los encuentros, todo bien preparado, bien hecho, profesional, bien hecho, desde lo que lo están recibiendo, que están bien vestiditos, en la mayoría de los casos todos están vestidos de negro, cuando los están recibiendo, están entrenados eso para que cuando usted llegue al encuentro lo reciban como reyes o como princesa. Es decir, una motivación impresionante desde que llega en ese instante al lugar, que usted se queda sorprendido en la forma en que lo están recibiendo y lo están atendiendo. Por eso es que está hablando, y entre todo eso, desde ese momento que llegue en adelante, usted va a estar bombardeado por una música, sobre todo en los momentos de ejercicio espiritual que van a hacer ellos, por una música melancólica, depresiva, que lo que le va a hacer es entrar
Recuerda cuando usted no tenía a Cristo Jesús y era mundano y escuchaba aquellas canciones de Juan Gabriel, de Nelson Ned y de aquel muchacho argentino que se llamaba Leo Dan, y esas canciones que cuando usted empezaba le entraba una melancolía depresiva. Y cuando entra esa melancolía depresiva, está el terreno listo para ser manipulado a diestra y a siniestra. Es impresionante lo que está diciendo el pastor. Sigamos viendo lo que dice. Que apunta, bueno, ya dijo ahí a las excelencias, dice, que no apunta a la obra de la cruz ni a las excelencias del Señor. Esto predispone, dice, a los asistentes a un quebrantamiento de las emociones. Mire lo que dice. Esto predispone a los asistentes a un quebrantamiento de emociones, a un estado hipnótico que puede durar varias semanas o meses, según la intensidad con que fue aplicado por los organizadores y la profundidad con que fue aprendida por cada asistente. Es decir, que las personas son llevadas a un sistema hipnótico que puede durar semanas, meses. Y la persona está bajo aquel hipnotismo y viene diciendo, wow, lamento el tiempo que perdí en esta iglesia hasta ahora, pero más luego vamos a ver los frutos, porque el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La monja también muestra una el Papa se muestra así tan impresionante y todo. Eso quiere decir que el hombre es salvo. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. Entonces, la persona viene con un sistema hipnótico, lo que está diciendo el pastor. Pero uno dice, Dios mío, ¿cómo es que esta persona está así? Y lo peor de todo es que es tan profundo el poder hipnótico que la señora que fue al encuentro, lo primero que viene es a obligar a su esposo que vaya al encuentro. Y si el esposo se niega a aceptar su visión o ir al encuentro, la agarra contra el esposo y recibió órdenes específicas, nada de nada, hasta que vaya al encuentro. Y ahí comienza una serie de problemas. Empieza la división del matrimonio, empieza la ruptura, empiezan los conflictos. Pero no solo eso, los hijos. Si los hijos rechazan a la mamá su nueva visión y se niegan a ir, esos hijos prácticamente son aislados totalmente por su mamá. O viceversa, los hijos aíslan totalmente a sus padres. ¿Qué clase de visión recibieron esta gente que divide la familia, que pone a los padres contra los hijos y los hijos contra los padres? ¿Puede venir esto del Espíritu Santo? Pero ¿qué clase de poder hipnótico trae esta gente para que sean capaces de romper con su propia familia? Bueno, no solamente su familia, con su propia iglesia. Un pastor aquí en la provincia de Ontario, vino el grupo, sale en una de mis muestras, ahí sale el grupo donde le tomé foto. Su pastor, no quiero decir de qué concilio es, su pastor y su pastora, el uno se fue para Colombia a recibir a un encuentro en Colombia, aunque ustedes ya saben dónde estamos hablando, y la señora se fue a Guatemala para el otro famoso apóstol de Guatemala. Cuando regresaron del encuentro, el pastor venía convertido en apóstol, que hasta aquel momento era un pastor sencillo, humilde de la iglesia, pero ahora que regresó del encuentro ya viene como apóstol y viene súper emplumado, bien elevado, súper erotizado. Y la esposa regresa de Guatemala convertida en profeta, porque como es la ley ahora, si el pastor es apóstol, entonces el esposo es profeta. Y entonces viene como profeta. Se paran en el púlpito y anuncian, o están con nuestra visión o están fuera.
Los que están con nuestra visión de este lado, los que no, se van por la puerta. ¿Qué clase de fruto es ese? ¿Qué poder de hipnotismo recibieron ese pastor? Que ya no le importa la mitad de su propia congregación y está dispuesta a votarla solo porque no quiere recibir su nueva visión. Y resulta que los que se van de la iglesia no son los corrompidos, los rebeldes, o ¿cómo le dije a ustedes? Sino los cabritos. Porque todas las iglesias siempre hay cabritos, siempre vamos a tener. Porque esa es una ley de la Biblia, ley permisiva, se llama. Así es que yo creo que la bendición más grande para un pastor es que todos los cabritos hicieran su maleta y se van. No más cuestionamientos sobre el diezmo, porque los cabritos siempre están cuestionando el diezmo, son los que nunca diezman, pero están cuestionando. ¿Qué hace el pastor con su diezmo? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace por el otro? Pero ellos nunca diezman. La mejor bendición sería que todos los cabritos se van. ¡Wow! ¡Qué bendición! Este sí fue el Señor que limpió la iglesia. Pero resulta que los encuentros no son los cabritos los que se van, sino que todos los fieles son los que salen de la iglesia. Y los cabritos, de la noche a la mañana, pasan a ser los 12 del pastor. Entonces, algo está pasando aquí. Algo anómalo. Sigamos viendo el pastor. Este es un encuentro, este es lo que se ve en la yoga. La fotografía que está viendo usted, perdón, y aquí en Canadá lo practican, porque recuerden que Canadá últimamente se ha convertido en un país donde hay miles de asiáticos, tanto hindú como chino, y todos vienen practicando eso. Entonces aquí en Canadá se ve mucho esto. Esto que usted está viendo ahí, ese es un centro de entrenamiento de yoga. Si usted mira bien la imagen, y de hecho el hermano la va a sacar ya en el PowerPoint, va a salir bien la imagen que la televisión no va a poder ver, como los estudios que tenemos totalmente digital. Y de ahí en digital usted va a ver que todos ellos están en un estado gnóstico, pero están todos riéndose, están así con los ojos cerrados y están riéndose. Por el efecto de la yoga que ha venido. Bueno, eso ustedes lo han visto en la televisión, lo han visto en todo. Miren aquí cómo están carcajeando, pero esto es un evento de yoga, en convención. Mírenlo, todos ahí y están derribados, así, tirados. Ellos pueden llamarle lo que quieran, pero ineludiblemente están bajo la influencia de un espíritu que los derriba completamente, inmóviles, y que los hace reír a carcajadas. Bueno, esto es yoga, lo ven aquí mucho en Canadá y todo el Asia. Pero lo que usted está viendo a continuación es un encuentro evangélico. Los mismos síntomas. La gente tirada, riéndose o hipnótico. Esas son prácticas que se están y que abiertamente son probadas en la mayoría, en casi el 100% de los encuentros. Sigamos con el pastor. Esta preparación y espera produce en la persona un paulatino sometimiento a lo que vendrá, una disposición a aceptar positivamente lo que allí se dice y una preadaptación a la nueva perspectiva que tendrá de allí en más. Una vez haya finalizado el encuentro, de este modo, el factor sorpresa ha sido puesto en marcha, aumentando en forma creciente la angustia y la esperanza. Le combinan las dos cosas, angustia y esperanza. Pero sigamos viendo lo que dice el pastor. Dice, en las personas que ya han asistido al encuentro y que han hecho el pacto de silencio, porque recuerden que todos ellos hacen un pacto de silencio. Pacto de silencio, eso lo aclaro, y lástima que no traje, lamentablemente pensé que había echado, no traje los estudios 1 y 2 de la verdad oculta atrás de los G12. Y allí explico todo con claridad lo del pacto de silencio. Todos ellos hacen un pacto de silencio. O sea, ahora la persona viene del encuentro, pero viene con ese pacto. Habla belleza, pero no puede contarle las intimidades que ahí pasaron, porque es un pacto. Pero sigamos. Dice, el pacto de silencio produce en ella, oiga bien, dos sentimientos encontrados. Por un lado, produce un sentimiento de superioridad, o sea que la persona viene elevada, viene super elevada. Entonces dice, estuve en el encuentro y sé todo lo que sucedió allí.
Mi nueva experiencia es mayor y más madura que la de aquellos que no la han pasado por él. Eso es lo que dicen los que vienen a los encuentros. Dice, yo asistí, es mi nueva experiencia y tú no me puedes hablar porque tú no has asistido. Esa es la arma poderosa que utiliza. Yo estuve en el encuentro, yo pasé por allí, tú no me puedes hablar porque tú no has asistido. Ahí viene la primera parte que está diciendo el pastor. Pero por otro lado, dice, un sentimiento de temor invade al participante. Es decir, por un lado viene motivado, pero por el otro lado viene cohibido, tiene miedo. Miedo de contar lo que allí le hicieron. Miedo de contar lo que allí practicó. Interesante, ¿no? Entonces, estos frutos, hay una cosa rara en todo esto. Pero sigamos viendo aquí. Esta es una imagen de silencio, código de silencio. Y lo explico en los primeros dos estudios. ¿Quiénes son los que hacen un pacto de silencio? Los satanistas, los brujos, son los satanistas, los rosacruces, los masones, los jesuitas, las monjas y la de locos. Pregunto, ¿qué están haciendo los evangélicos? Haciendo una práctica que pertenece total y absolutamente al satanismo. Ahí está el primer cuestionamiento, código de silencio, no puede hablar lo que hizo. Este temor es complejo. Aquí está. Temor a romper el pacto. ¿Por qué? Porque le dicen a ellos que si rompen ese pacto pueden venir maldiciones, graves consecuencias, tragedias en tu familia, miseria, pobreza, mucha desgracia puede venir a tu vida si tú rompes ese pacto. Es igualito que los satanistas. Los satanistas no pueden romper ese pacto, porque si ellos rompen ese pacto de silencio, está en peligro su propia vida, la de ellos y la de su familia. Así es que una vez que va un satanista a un lugar de esto, no puede romper ese pacto, porque hay consecuencias. Y esa misma similitud lo estamos viendo en esto. Dice, temor a perder todo lo recibido allí. Temor a publicar las humillaciones, oiga bien, temor a publicar las humillaciones a las que ha sido expuesto, ya que vomitó, porque ahí se vomitan, en las famosas liberaciones que antes vamos a ver adelante, se vomitó, dice, lloró, rió desordenadamente, el famoso espíritu de risa que recibe, se revolcó en el suelo, creyendo que es el Espíritu Santo, se revuelve, ya ustedes lo han visto en la misma televisión ya esto, se revolcó en el suelo, gritó, y eso lo he visto aquí en Toronto, en la famosa iglesia de la Viña. Y esto sucede también en muchos de los encuentros. Dice, se arrastró como una oruga, realizó actividades infantiles, porque hay un programa donde te llevan a que vuelvas a ser niño. Te dan carrito, a la señora le dan muñecas y juegan como niños, porque dicen que muchos de nuestros latinos no tuvieron niñez. Entonces el encuentro tiene que volver a ser niño para que se descubra. Entonces las mujeres con muñecas jugando y los hombres los viejonazos con carritos jugando ahí todo. Entonces todo eso lo pasan en el encuentro, en eso. Dice, se arrastró como oruga, realizó actividades infantiles, regresó al seno maternal, porque nos llevan, que ya vamos a hablar adelante también un poquito más, y que lo toco en los primeros dos temas, la regresión, donde la persona regresa al pasado, y en algún momento regresa hasta supuestamente al vientre de su madre, para descubrir por qué es un cristiano fracasado. Y todo eso sucede en el encuentro. Entonces, ahora entiende por qué tienen el pacto de silencio, porque le da vergüenza decir lo que allí hicieron. En esto. Dice, recordó viejos pecados, recordó viejos pasados, ya perdonados y olvidados por Dios y por Él. Es decir,
Es interesante. Un joven evangelista amigo mío de California. Este muchacho fue un pandillero, pero de lo bravo. Estaba de la parte alta. O sea, muchacho, ya usted se imagina, de las maras, pero de lo bravo, malo. Ese muchacho es lindo, convertido este joven y todo. Y un día me llama y me dice: Antonio, es que en mi iglesia me están obligando, me obligaron a ir a un encuentro, y en el encuentro tuve un problema, porque el pastor me quería obligar que yo regresara hacia el pasado a recordar mis pecados. Y él dijo: y es que mi vida fue tan mala y tan horrible que yo no quisiera recordarlo. Amén. Dice miedo a recordar, miedo a decir, ¿verdad? Que recordó los viejos pecados ya perdonados y olvidados por Dios y hasta por Él mismo. No los vuelven a sacar. Eso es peligroso. Ya más adelante lo vamos a ver. Y lo explicamos en otro. Regresión. Eso es lo que lo llevan a la regresión. Al materno. La persona regresa o recuerda las cosas, porque supuestamente tiene que recordar todo lo malo que hizo en el mundo para ver dónde está la clave porque es un cristiano fracasado. Ellos le llaman falsamente sanidad interior, pero esa no es la sanidad interior que habló el Espíritu Santo. Y eso lo aclaramos en los primeros dos temas, la verdad oculta atrás de los veloces. Sigue diciendo el pastor: fue obligado a desprenderse de sus efectos personales. Fue manipulado en su psiquismo, ¿verdad? En sus emociones. Fue engañado y en cierto modo quizás supuestamente secuestrado e indefenso en un paraje lejano y solitario, incapaz de regresar por sus propios medios, ya que no tiene movilidad propia. No hay medios de transporte que le han quitado y le han quitado su celular, su grabador, su filmadora, su cámara fotográfica e incluso hasta su reloj, porque no estoy viendo la hora. Aparte, está debilitado mentalmente, físicamente ametrallado por una constante música con o sin letras subliminales y repetida hasta el cansancio. O sea, la persona viene con un lavado, pero descomunal del encuentro de 3 días. Es secuestrado. ¿Por qué? Porque no te puedes regresar porque no tienes tu propio transporte. En algunos casos, como en El Salvador, antes de llegar al encuentro, los amarran, los vendan, de tal manera que ni siquiera saben en qué lugar está. Eso es un secuestro, definitivamente. Por eso lo dice el pastor aquí. Es esa forma secuestrada, manipulado, han jugado con sus emociones directamente. El temor a romper el pacto de silencio, el temor a lo que le pueda ocurrir por atreverse a contar lo que le aconteció en el llamado encuentro con Dios, o, entre comillas, con el diablo. El temor a que le inicien acciones judiciales, ya que no dispone de las pruebas legales para efectuar la denuncia. El temor a ser acusado por difamación. El temor a ser consciente de que hay toda una poderosa estructura detrás de los encuentros. El temor a que su vida y la vida de su familia pudieran supuestamente correr peligro al comentar. Ahora entiende por qué ellos ni a garrote quieren decir lo que hicieron. Tiene miedo de muchas cosas, de intimidaciones, igual que los satanistas. El satanista no puede denunciar que se hizo un sacrificio humano. Primero, porque no tiene pruebas. No tendrá testigos porque todos hicieron un pacto de silencio. No tendrá fotografías porque no le permitieron cámaras. Y segundo, en el encuentro, como lo decimos en los primeros 2 estudios, en el encuentro, los hermanitos y las hermanitas, como los trabajan ya con un trabajo de lavado cerebro, las hermanitas cuentan pecados que nunca le comentaron a su esposo. Y los esposos cuentan pecadillos que nunca le contaron a su esposa. Y los hijos y todo. Eso se llama chantaje. Porque los líderes y el pastor conocieron todos esos pecadillos. Si rompe el pacto de silencio, la esposa puede conocer lo que este esposo hizo y no le ha contado a ella, o viceversa.
el esposo puede saber los pecadillos que ella contó y que nunca le contó a su esposa. ¿Entiende? Todo este efecto que lleva es muy impresionante. Supuestamente correr el peligro al comentar. También a los peligros, a la mafia que puede haber detrás de todo esto. Mafia, amenazas, que se puede argumentar en todo esto. Públicamente estos hechos, con todo este paquete, se logra que aunque quizás nunca le hayan amenazado formalmente con ninguna maldición sobre su vida por hablar de lo que sucede en los encuentros, se inhiba y no cuenta nada. He citado un comentario del misionero y pastor argentino Andrés Neuda. Es el pastor que está haciendo ese comentario profundo y serio, lo que hace este pastor de Argentina. Profundo y serio. Él es un escritor fuerte en la website, ahí tiene, al final lo van a llevar ahí en la website todo el estudio. Profundo esto. Pero sigamos hablando de esta cosa. A continuación, déjeme leerle un testimonio de un pastor mexicano. Hermano, Dios le bendiga. Es impresionante la magnitud con que este cáncer llamado el G12 ha dañado a la iglesia del Señor. Estamos en persecución, lo digo en este sentido, porque en las iglesias donde los pastores han aceptado esto, a los que estamos en contra de esta herejía, se nos hace a un lado. A algunos hasta han sido expulsados de sus iglesias. Se nos mira con desprecio y odio. Y entre otras cosas, tuve un sueño. Horas antes de leer su artículo, donde miraba que estaba en una reunión de pastores. Y el que dirigía la reunión decía que para ellos la Biblia ya quedó obsoleta. Cuando dijo así, cambió su semblante y posteriormente blasfemó contra la Biblia y la tiró al mismo tiempo, hacía señas hacia la puerta y entraron dos con metralleta y él tomó la suya, al mismo tiempo miraba que él era poseído por Satanás y empezaron a disparar contra los que estábamos ahí matando y hiriendo a muchos por estar en contra de los encuentros y demás. Soy de Tabasco, México, pastor Benis Gómez, de una pequeña iglesia. Él está contando que antes de darse cuenta de lo que era el G2 y todo, él tuvo una visión, un sueño con el Señor, cuenta el sueño ahí, lo que él miraba, y después lee el artículo y él dice, Dios mío, efectivamente es cierto, esto de los encuentros y todo, y la destrucción que ha llevado a México. Centenares de iglesias en México, centenares, por no decir miles, han sido literalmente destruidas en México en los últimos 9 años. Pastores que antes de meterse a los encuentros eran pastores sanos, humildes, sencillos, temerosos de la sana doctrina. Después que entraron a los encuentros se volvieron codiciosos, soberbios, viciosos, volvieron al alcohol y a prácticas horribles y un vocablo sucio. ¿Qué clase de espíritu recibieron entonces? Entonces concluimos que lo que Jesús dijo, que el árbol se conoce por sus frutos. Muchos tropezaron y se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Mateo 24:10. ¿Se estará cumpliendo este pasaje del Señor Jesucristo en este momento? Es exactamente lo que estamos viendo. Iglesia donde ha entrado el G12, iglesia dividida. Concilio donde ha entrado también estos encuentros, concilio dividido. Pastores que el pastor Zúñiga me estaba contando. Una vez que se metieron en eso, dejaron de ser su amigo. Ni tienen que cortarlos ustedes, ellos lo cortan a ustedes. Desde el momento que se dan cuenta que usted no está con ellos en la visión, cortan su amistad. Pastores de grandes amistades, pero amigos íntimos. Se corta todo, hay todo rompimiento. Antes bien, dice el apóstol San Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a todas con conciencia humana. Es decir, no necesitamos ir a un lugar oculto y hacer cosas ocultas y hacer pactos, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, yo públicamente he hablado y nunca he dicho nada en oculto.
Este es otro comentario que es interesante y bueno que sepamos todo eso para que tengan prueba, evidencia. Gracias por escribir de nuevo, me alegro que te hayan servido. Está escribiendo el pastor Miguel Roser a esa hermana investigadora que mandó a pedir pruebas, investigaciones, en todo eso. Por supuesto, muchos dicen, como en los primeros dos estudios estamos hablando que el G12 se origina prácticamente en la Iglesia Católica y todo eso, y que detrás de estos apóstoles de la prosperidad y todo está el Vaticano detrás, y que algunos de estos grandes apóstoles podrían ser jesuitas disfrazados dentro de la Iglesia Evangélica. Entonces la gente dice, deme dónde está la prueba en internet para buscarlo. Es como, imagínense usted, el catolicismo, el Vaticano diciendo, Horacio, eso es de lo nuestro. Dios dice, ¿usted cree que va a decir eso el Vaticano? ¿Y por qué no lo va a decir? ¿No le conviene? Por supuesto. Así es que esas pruebas no se van a poner públicamente. Pero lo que se vamos a descubrir son las similitudes. Ahí es, porque el árbol se va a conocer por el fruto. Entonces muchos dicen, pero ¿dónde, en qué parte puede encontrarlo? Es que es difícil, ellos no lo van a decir públicamente. Ellos no van a decir, este señor de Guatemala es de lo nuestro. Este señor de Florida es de lo nuestro. No van a decir eso. Por supuesto. Sigamos aquí. Gracias por escribir. Respecto al tema del Opus Dei y jesuita, altas instancias del Vaticano, debemos considerar que toda la metodología y acción para destruir la Iglesia verdaderamente evangélica desde adentro por parte de agentes especialmente entrenados, así como toda la elaboración del proceso para tal efecto, es muy secreta y no creo que se pueda encontrar nada realmente significativo. Por internet, ellos siempre obran en la oscuridad. No les interesa que el vínculo entre ellos y el G12 de Castellano, Casluna, la falsa nueva reforma apostólica, Emergent Church, dominionismo y un sinfín de asuntos parecidos salga a la luz. Ahora bien, podemos apreciar muchos elementos de similitud en unos y en otros, como por ejemplo los encuentros. Y aquí vaya lo que está diciendo Miguel Roser, allí es donde podemos descubrir, porque no van a decir ellos, el pastor Roja es de lo nuestro, el pastor Risco es de lo nuestro, no lo van a decir, porque entonces ya estarían descubriéndose que se nos han infiltrado. Así es que no, así es que la única manera que podemos descubrir es viendo las enseñanzas. Como dijo un pastor amigo mío de Reynosa, Tamaulipas, México, él dijo, no se fije en lo bonito que hablan, sino fíjese en el contenido de lo que está enseñando, porque al ver el contenido se dará cuenta si es falso o es verdadero. Vámonos, sigamos, dice, en cuanto a los 12 de Escriba de Balaguer, lo que sabemos es que él empezó con 13, tal como lo explico en el tema número 1, la verdad oculta tras de lo que 12. Ella es 13, y uno de ellos abandonó el grupo, quedando 12. No es que Escriba de Balaguer tuvo su G12, gobierno 12, al principio sea G12. Como tal, esas siglas no aparecen en los concernientes al G12, sino que él vino a identificarse con Cristo, por llegar a tener sus 12. Porque ya eso lo explico lo primero, Escriba viene del encuentro, Escriba dice que tuvo una experiencia con Dios, que literalmente él sintió los mismos dolores que Cristo sintió en la cruz del Calvario, que él fue llevado al mismo minuto y hora de sufrimiento de la cruz del Calvario, y que allí recibió revelación divina de la nueva visión del G12 o de los 12, que cuando vino, llamó, convocó, y llegaron 13 clérigos, pero que al final uno de los 13 no le gustó, y se fue quedando exactamente 12, y con esos 12 comenzó. Interesante, ¿no? Y ahí nace su primero. Sigamos leyendo lo que dice Miguel aquí. Ahora bien, dice, la metodología en cuanto a los encuentros, el preencuentro, encuentro y proencuentro del G12 o el T12, que es lo que propone este señor de Guatemala, es exactamente igual que luego lo adoptó del Opus Dei con los famosos cursillos de la cristiandad. Y ahí estoy dando la website que pone Miguel. El mismo Opus Dei nació de José María Escriba de Balaguer durante unos ejercicios espirituales en Madrid por inspiración divina, entre comillas. Nótese que los ejercicios espirituales
son impartidos por los jesuitas, que es lo que se practica también en los encuentros. Hay una combinación de muchas cosas raras ahí. Hay que entender todo este asunto del G12 evangélico como una artimaña muy bien pensada y concebida para ocasionar la destrucción de las iglesias evangélicas, como está ocurriendo. Llevar a los cristianos a prácticas oscurantistas para así apartarles de la verdadera fe. Es una obra de destrucción del seno celestial, sin lugar a duda. Pero insto en que no aparecerán así como así documentos oficiales que acrediten todo esto. Otra vez, digo, esta es una obra que se lleva en secreto y con sigilo, pero es absolutamente, porque lo estamos viendo en los frutos de los encuentros. Balaguer, fundador del Opus Dei, solo testimonio como el del ex jesuita Alberto Rivera, trae luz directa sobre estos asuntos. De paso aparte, un artículo de donde expone lo que sabemos al respecto. Recuerden, hoy en la presencia del Señor, Alberto Rivera, ex jesuita, Alberto Rivera, cuántas cosas desenmascaró. Mucho de lo que sabemos de los jesuitas lo hicimos por ese valiente paladín, mártir de Jesús, porque por lo que sabemos de su familia fue asesinado, envenenado por su propia familia, por los jesuitas. Así que es un mártir del Señor. Interesante. Una vez vino un pastor de Barcelona, España, evangelista, muy ingenuo, y dijo él: oye, a eso a mí de Alberto Rivera, a mí no me parece. Le digo, ¿por qué? Porque yo fui a investigar en escuela jesuítica donde él estudió aquí en Barcelona por su nombre, y todos ellos me dijeron que ese hombre nunca estudió aquí. Y le dije: hombre, muchacho, qué ingenuo que eres, llegaste a viejo y no aprendiste nada. Imagínense que le iban a decir ayer en la escuela jesuita: sí, Rivera fue de los nuestros, él estudió aquí. ¿Qué cree usted que le iban a decir cuando fue a preguntar a los jesuitas? Negar total y absolutamente todo. Este año tuve en mi programa El Mundo Actual, que sale todos los martes en Washington DC, al hijo del finado Alberto Rovera, Alberto Jr. Yo quiero decirle que hubo un momento en que yo no pude contener mis lágrimas frente a él. La primera entrevista que da este muchacho en 10 años de la muerte de su padre. No ha querido dar entrevista a los periódicos ni nada. Y se atrevió a hablar conmigo. Y él me dijo: Antonio, mi padre, dijo, no fue casualidad que muriera exactamente 3 años antes del nuevo milenio, porque mi padre estaba preparando un libro donde iba a denunciar la nueva estrategia del milenio del Vaticano para destruir a la iglesia, y no lo dejaron llegar al nuevo milenio. Además, bloquearon en su totalidad en todas las librerías, porque aún la mayoría de las editoriales evangélicas hispanas están manipuladas por el G12. No se permite. Temas como los nuestros, en muchas librerías evangélicas está prohibido. Pero sí, están todos los libros de ellos, todos los estudios de ellos, ahí sí están. Ahí se da cuenta usted la influencia que hay allá, o quién está mandando allí en esa librería. Entonces, este siervo me decía el joven: hermano, yo soy testigo y estoy dispuesto, si un día quiere usted, a darle los documentos para escribir lo que mi padre estaba denunciando sobre lo que hoy se conoce como el G12. Eso le costó la vida a mi padre, porque él sabía el plan que iban a hacer. Sigamos, por eso lo está citando Miguel Rosell aquí. El G12 de Castellanos, en cuanto al sistema, a la metodología operacional y al psicologismo, tuvo como su antecesor al G12 del sacerdote español José María Escriba de Balaguer,
Pueden decir que es coincidencia, pero es innegable la procedencia jesútica de las siglas del sistema y de los métodos. Como mínimo, hay un uso indebido del nombre y el esquema programático por parte del sector castellano, quien asegura haber recibido el modelo de los 12 por revelación divina. Castellano basa todo su ministerio sobre la visión que supuestamente recibió. Sin embargo, la historia nos dice que hoy nos dice otra cosa. Aquí nos preguntamos, ¿Dios copió de Escriba o de Castellano? Porque Castellano dice que él recibió esa visión directamente del Señor. Pero resulta que Escriba de Balaguer, muchos decenas de años antes había hecho el mismo plan. ¿Copió usted cree el Espíritu Santo de Escriba de Balaguer? ¿O alguien nos está mintiendo ahí? ¿Será esto entonces lo que tenemos detrás de los apóstoles de la prosperidad y detrás de los famosos encuentros? ¿Será esto? ¿Qué dice el Señor sobre eso? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son. Así es que por sus frutos los conoceréis. Escriba de Balaguer fundó el 2 de octubre de 1928 una organización designada por él mismo como Opus Dei, obra de Dios. Dijo que Dios se dignó iluminarlo y tuvo una visión mística sobre el Opus Dei y lo que el Señor quería con la obra a través de los siglos, hasta el final de los tiempos. En realidad lo que tuvo fue alucinaciones o creó una falicia para parecer grande. Es común en los locos creer que tienen una misión mundial salvífica. ¿Se acuerda de David Coré? ¿Se acuerda de cómo se llama aquel otro que mató casi 1000 personas, Jim Jones? Y todos ellos alegaban que habían tenido una revelación directamente. En la organización de Escriba existía al inicio 13 clérigos, pero uno de ellos renegó y quedaron 12 compañeros fieles y sumisos. Se formó entonces y definitivamente su G12 o gobierno de los 12, que se comparaban usadamente con Jesús y sus 12 discípulos, donde Escriba ocupaba el lugar del Hijo de Dios. Eso se llama megalomanía. La finalidad era reclutar laicos prominentes de varios sectores sociales. Realizaban encuentros para trabajar con ellos en la filosofía del siglo, la más poderosa arma de los jesuitas, hasta tener seguridad de la fidelidad absoluta. ¿Sabe una cosa? En la ciudad de Hispana, incluyendo Canadá, que hoy se está definiendo como un país católico, en todas las ciudades de la gente de poder, está el Opus Dei. Se dice siempre que la esposa del alcalde, la esposa del gobernador, la esposa del comandante de la policía, la esposa de todo eso, generalmente puede ser del Opus Dei. O sea, ellos están controlando de parte del sistema del nuevo orden mundial para preparar el terreno para el anticristo. Bueno, aquí tal vez en Canadá es menos, porque como quiera Canadá todavía es un país de más tendencia protestante que católico. Pero imagínense en México, Centroamérica y Sudamérica, donde el control del Vaticano es total. Imagínense eso. Según el pastor Onesio, las manifestaciones más divulgadas y difundidas, hijas predilectas del Opus Dei, que así se le llama a estas prominentes esposas de estos superpolíticos, Escriba, fueron y son los cursillos de la cristiandad: precursillo, cursillo, poscursillo. ¿Cómo se llaman los encuentros? Preencuentro, encuentro y posencuentro. En el Opus Dei se llaman cursillos, precursillo y cursillos. O sea, sigamos adelante. Dice, las personas eran retiradas de sus familiares y llevadas a lugares por ellas desconocidas. Se rompían los vínculos de parientes y se comprometían a trabajar por el Opus Dei. No es lo mismo que pasa, mismo con la familia. Se divide la familia, se retiran
Y en este momento la pasión número 1 es la visión, lo demás queda fuera. Hay algo muy interesante. Hace unos años que Hollywood publicó esa película diabólica, porque es diabólica, Código Da Vinci. Es la más grande blasfemia contra el Señor Jesús. En Código Da Vinci, lo único positivo que salió en esa película fue que salen desenmascarando al Opus Dei. Y Univisión, cadena de televisión española en Estados Unidos, tuvo un programa, y en el programa invitó a dos Opus Dei, ex Opus Dei. Fue impresionante cómo hablaron estos dos ahí, y dijeron, una vez que tú entras al Opus Dei, te arruina para siempre tu vida. Dijo, para siempre, te destruye cuando te sales de ahí. No puedes contar, no puedes decir nada. ¡Wow! Es exactamente lo que estamos viendo cómo se encuentra. Exactamente. Aquí estamos viendo lo que es el G12. Es un sistema exactamente del nuevo orden mundial, donde el líder de los 12 está en la pirámide y todo viene para abajo. Cuando alguien descubre el poder y la autoridad que puede ser desarrollado siendo líder de 12 personas, entonces se preocupa por capacitarse, comprometerse y por conseguir también sus 12 liderazgos de éxito a través de los 12 de César Castellano. Existen sellos, indicios y características que delatan al G12 de César Castellano como una copia calcada de lo desarrollado por Loyola primero y adoptado al siglo XX por Escriba de Balaguer. Citar de nuevo las similitudes sería extender por demás este material. Sin embargo, instamos a los pastores y cristianos en general a investigar sobre estos tópicos, investiguen, lean y examinen con detenimiento, pues la salud de la iglesia evangélica está en juego. Como a sensato os hablo, juzgad por vosotros lo que digo. 1 Corintios 10:15. Es decir, la responsabilidad está en ustedes. Investiguen ustedes. Si no lo quieren saber, allá son ustedes los responsables. Ustedes mismos investiguen. No nos crean a nosotros, investiguen ustedes. Entre los múltiples costumbres paganas en los encuentros está la flagelación espiritual y física. Hay diversidad de testimonios de estas prácticas en los famosos encuentros. Algunos izan vela como en la foto, en otros lugares las personas son amarradas en un madero y laceradas con látigo. En otros lugares les meten en un lugar oscuro y mientras escuchan la canción de la pasión de Cristo, alguien está narrando el sufrimiento de Jesús. Estas prácticas son típicas de los indios en las Américas, las tribus africanas y las religiones budistas e hinduistas. En el catolicismo lo practican los jesuitas, las monjas y los del Opus Dei, la famosa flagelación espiritual. Eso, en los encuentros se practica. En una parte en literal y otra parte lo encierran en un cuarto oscuro, ponen la pasión de Cristo y alguien está narrando y diga, siente. Y ahora siente, y le ponen los clavos. Siente los clavos, siéntelo, siéntelo. Entonces lo llevan a una flagelación. Esa es práctica del paganismo. Nosotros los cristianos no tenemos que hacer flagelación, porque ya Cristo hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario por siempre y para siempre. Levítico 18, 24 y 30. En ninguna de estas cosas os haréis impuro, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso delante de vosotros, y también la tierra fue contaminada. Pero yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hagan serán eliminadas de su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, y no sigáis ninguna de estas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto. Estamos hablando de Efesios 5, 11 y 12. Estamos ahora refutando ya con la palabra del Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5:13. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. O sea que es toda la refutación que el Señor da sobre el pastor y sobre los hermanos que no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero. Es duro. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Programación neurolingüística. Esta práctica es sumamente peligrosa, ya que al encuentrista se le hace repetir y aceptar acciones de su pasado que pudieron haber sido sanadas o olvidadas por el Señor. Al caer los encuentristas en esto, están abriendo puertas para que los demonios vuelvan a entrar en ellos. Ejemplo, cuando se le obliga a los encuentristas a ser liberados de posesiones de demonios. En otras palabras, se les hace creer que están endemoniados y tienen que ser liberados. ¿Sabe una cosa? Esto es peligroso. Cuando usted va al encuentro, usted es evangélico, ya dijimos que todos los que llevan son evangélicos, te hacen creer absolutamente que tú estás endemoniado. Y cuando tú te lo crees y pasas adelante para ser liberado, ¿qué pasa? Posiblemente, si tienes a Cristo y has tenido a Cristo por 15, 20 años, hiciste ayuno, oraste, recibiste bendiciones, no puede ser posible que un cristiano esté endemoniado. Pero, ¿se puede endemoniar un cristiano? Sí se puede. ¿Y cómo se puede? Abriendo puertas. Es posible que usted no esté endemoniado, pero al ir al encuentro te hacen creer que estás endemoniado. ¿Qué sucede cuando tú te levantas y pasas adelante para ser liberado? Aunque no estés endemoniado, ¿qué sucede cuando te levantas? Le estás diciendo, le estás dando permiso absoluto. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y expandiéndolo a toda burla. Santo Dios. ¿Sabe una cosa? Hebreos, aquí está la cita, Hebreos 6, 4, 6. Hermanos de 20 años de evangélicos van a un encuentro y vienen del encuentro diciendo: me arrepiento todo el tiempo que perdí en esa iglesia. Y todos los ayunos que hizo esos 20 años, y todas las sanidades que recibió esos 20 años, ¿a quién fueron entonces? ¿O de quién fueron? Bueno, hablemos y perdonemos al miembro. Pastores viejonazos, pastores que están aquí con todo respeto, pastores viejonazos hasta con 40 años de ministerio, han ido a Colombia o a Guatemala o a Florida a un encuentro, y cuando vienen del encuentro públicamente dicen en el púlpito: me arrepiento los 40 años que perdí, porque hasta ahora que te la encuentro. Es decir, que por 40 años ese pastor fue un perfecto hipócrita en el púlpito. ¿Qué está pasando en todo esto? Han vuelto a crucificar a Cristo Jesús, y por lo tanto ya no queda más remedio por sus pecados. El volver a tener misericordia de nosotros, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. No tienes que ir a un encuentro para darte cuenta qué pecado ha sido o no ha sido perdonado. El Espíritu Santo es el que te enseña y te redarguya para limpiarte de pecados. Es el Espíritu Santo, el Consolador. Quiebra de maldiciones. El encuentrista
quiebra maldiciones generacionales. Al encuentrista, que en el 90% son evangélicos de otras iglesias o de la misma iglesia que elige el encuentro, se les hace creer que están acarreando maldiciones generacionales. Esta es la principal causa por la que los llevan a la famosa regresión. Pero la palabra del Señor condena esta práctica, las regresiones, que ya hablamos un poquito, y claro, en los primeros 2 estudios, la persona lo llevan al pasado y ellos le hacen creer al evangélico que la razón por la cual usted no es un evangélico victorioso en esta iglesia, que la razón por cual estas iglesias de todo el montón no están súper llenas, es porque posiblemente estas iglesias están acarreando maldiciones generacionales. El evangélico puede tener 40 años ser evangélico y según ellos puede estar acarreando maldiciones generacionales. Pregunto, ¿en qué caso no fue perfecto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿O solo perdonó parte de los pecados, pero otros tiene que romperlos usted? Entonces quiere decir que usted es co-redentor, como dicen los católicos con María, que María es co-redentora. Esa es una enseñanza católica. Recuerden que los católicos, Cristo no lo hizo todo, por eso tienen a María, que es co-redentora. En otras palabras, cuando ustedes a los que claman a los encuentristas le hacen creer que están acarreando maldiciones generacionales, le están diciendo que Dios, que Jesús hizo una parte, pero que ahora tú tienes que hacer tu parte corredentora, que tú tienes que romper la otra parte que Jesús no pudo romper en la cruz del Calvario. Y esas son parte de las imágenes, la llevan a la persona, trabajan con sus emociones. Ahí ve esa manera, y se hace un encuentro en Guatemala, ahí lo ve, se sientan en las piernas del líder, el líder toma el papel de la mamá o del papá o de la persona muerta. Y eso puede ser peligrosísimo, lo explicamos bien, eso es peligrosísimo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que cuando estamos en Cristo Jesús somos libres, libres de toda maldición, de toda maldición, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta el premio supremo, llamamiento de Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, no me acordaré más de qué. Isaías 43:25, y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de qué, de su pecado. Jeremías 31:24, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Es decir, yo no estoy llevando los pecados de mi padre y de mi madre. Cuando vine a Cristo fueron quebrados, cancelados. Ahora, si la persona no tiene Cristo, sí, claro. Si la persona no tiene Cristo, sí está cargando con todos unos costalazos y toneladas de pecados. Peor, si sus tatarabuelos fueron brujos, está cargando con todas esas cochinadas de brujería y todo. La persona que tiene a Cristo sí están acarreando. Ahora, si todos los que van a los encuentros son católicos, estoy totalmente de acuerdo que esos pobrecitos están acarreando pecados generacionales, pero toneladas. Pero los que estamos en Cristo Jesús, ya no acarreamos eso. Porque el día que levantamos nuestra mano y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ese día fueron eliminados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Otra fotografía de los que es ahí, parte de la flagelación y de toda esta de la regresión. Esa fotografía prueba abierta e ineludiblemente que es una práctica del paganismo. ¿A qué se le parece eso que está viendo usted? ¿A un servicio budista? ¿O a los famosos, lo que eran católicos? Las famosas velas y todo eso. Prácticas del budismo. ¿Qué están haciendo los evangélicos haciendo todas estas cosas? La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16:19.
Póngase de pie, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Lamentablemente esto está sucediendo en nuestro pueblo evangélico. Hay centenares, miles de pastores, hombres que eran santos, hombres que eran de Dios, algunos destruidos. Aguántese un momentito nada más. Pastores que se han suicidado, pastores que han caído en el homosexualismo después de haber entrado en los encuentros, como el testimonio que nos compartió el coronel Silvio Palacio en Nicaragua, Managua. Es un pastor íntimo amigo de él, que se metió a los encuentros. Su iglesia de 300 creció a 3000. Pero un día, sus miembros que trabajaban en un hotel lo encontraron en el mismo acto del pecado, pero no con una mujer, sino con un hombre. El hombre, después derrotado, se desbarató totalmente la obra. El hombre le contó al coronel de que en un encuentro, como él se sentaba a los líderes, él era pastor, eran otros pastores que se sentaban, y que en una de esas que se sentaron, algunos de estos pastores ya venía con el espíritu de gay. Se le traspasó. Hermanos que se han suicidado, como un líder de un importante concilio de Nicaragua, presidente de jóvenes a nivel nacional. Una mañana amaneció ahorcado en su cuarto, con una nota que dijo: desde que recibí aquel fuego en el encuentro, no me he podido liberar de él. Desde entonces empecé a sentir detrás del deseo de homosexualismo y ya no soporto más. He decidido terminar con mi vida. Como el evangelista que nos comentaba una hermana argentina, desde Argentina, nos sacó lágrimas a todos. Dice, su pastor lo obligó a ir al encuentro. Pero cuando mi esposo regresó del encuentro, venía con una mirada perdida. Nunca más volvió a recobrar la mente. Hoy está en un manicomio. Iglesias en México destruidas, desbaratadas. Miles de hermanos. Unos volvieron a la iglesia católica, otros no quieren volver a saber nunca más del evangelio. Miles de familias en América Latina y en Estados Unidos y en Canadá, como sucedió en estas dos experiencias que he tenido en Windsor y en Ontario, donde vivieron estas familias. Por eso sabemos que Cristo viene pronto, por todo esto que está pasando. No queremos, estamos calumniando todo esto, lo que estamos diciendo son pruebas y evidencias. Todo aquello que ataca y destruye el cuerpo de Cristo tiene que ser algo de las propias tinieblas. Hace poco acabo de grabar en El Salvador este estudio que se llama La Gran Ramera y sus juicios. En este estudio estoy diciendo qué clase de pecado cometerá la Gran Ramera como para que Dios esté tan indignado, lo digo aquí, tan indignado en la parte cruda de la gran tribulación. El Señor dice, y se acordó el Señor de la Gran Ramera y dijo el Señor, ahora denle el doble de mi ira. Y aquí dijo, solo hay una cosa que puede ofender, pero ofender a Dios, que puede desatar la ira de Dios, solo hay una cosa. ¿Sabe cuál es? Que se metan contra su pueblo Israel o contra su iglesia. Dios no soporta que se metan con su pueblo. Tanto Israel como su iglesia es la niña de los ojos del Señor. Quien se meta con su pueblo automáticamente desata la ira de Dios.
¿Cuál será ese pecado que va a cometer la gran ramera para que Dios esté tan enojado? Uno se pregunta, ¿qué es lo que ha destruido más la iglesia en estos últimos 9 años? Los encuentros y los apóstoles de la prosperidad. ¿Será ese el pecado que iba a cometer la gran ramera? Si por los frutos miramos, le decimos que sí. Por eso sabemos que Cristo está a la puerta. A continuación yo quiero pedirles que me apaguen esta luz, un poquito estas luces, y vamos a poner, Dios mío, rápidamente aquí. Vean uno de los muchachos de sonido, rápidamente, Mico, tú, Mico. Mañana en la noche tocamos lo del fin del mundo, todo lo que está pasando en el mundo. Hoy tocamos con la iglesia. Mañana y el domingo viene lo caliente, lo que está pasando en el mundo. E inclusive hay personalidades de renombre en Estados Unidos, evangélicos, que están absolutamente convencidos que el anticristo ya está en estos momentos. Y que pudo haber entrado en el mes de enero. Para que se den cuenta. Traiga todo a su familia el día de mañana. Y el domingo. Veamos a continuación. Buen sonido, dijo, buen sonido. ¿Dónde están los del sonido? Buen sonido. Levántelo bien, alto y todo. Y por eso tuvimos que bajamos aquí para que lo puedan ver bien. Aquí vamos a ver un resumen de lo que va a ser el día de mañana. Y de lo que está pronto a suceder. El Señor Jesús dijo que su venida será como un relámpago. Como un trueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Dice que esto puede pasar dentro de un mes, o puede pasar la próxima semana, o esta misma noche. Se están dando tantas cosas sospechosas. Por eso creemos que la venida de Cristo está a las puertas. Sin lugar a duda, una de las pruebas más evidentes lo vimos esta noche. La gran apostasía, que no solamente los encuentros, sino la apatía a oír la palabra en el propio evangelio. Aquí hubieron hermanos que es más importante haberse ido a ver la televisión que haber terminado, porque es parte de ese espíritu de apostasía, que no quieren oír palabra, quieren emociones, quieren exhibiciones, quieren show, pero no tienen palabra. Esa es la más grande evidencia que algo está por suceder.